Explíquelo, por favor, sí, adelante. Bueno, solo iba a decir que tienen igual, así como tienen sitios para donde reconocen el inicio, hay sitios donde reconocen el fin de la, bueno, la De la transmisión. replicación y se desensambla la polimerasa cuando llega justo a estas secuencias. Entonces, hay sitios, como dice Azul, con una secuencia específica que reconoce la enzima, la polimerasa, y ahí se traba, se para y se desensambla. Esos sitios, así como hay el ORIC para iniciar la replicación, están los sitios TER, que es una secuencia dentro del DNA bacteriano, para terminar. Entonces, aquí lo que tenemos es que los sitios TER, aquí es el origen de la replicación, el ORIC, empieza la horquilla, empiezas a copiar, y esta es la trampa. Esta es la trampa para parar a la horquilla 1, que sería esta, entonces va a venir hasta acá, no se para en esta trampa, sino hasta esta otra trampa. La horquilla 2 viene en este sentido, empieza a copiar, ¿sí? Y aquí tiene otra trampa. Entonces eso hace que cuando lleguen ahí, se pare. Como estás copiando en las dos direcciones, cuando llegas ahí, se pega la hebra y tienes una hebra completa, pero eso hace que ahí se pare. Entonces, esto permite que tengamos un proceso de inicio, elongación, pegar los nucleótidos y término. ¿Cómo se...? Esto tiene sentido porque el genoma es circular. Dices, bueno, inicio aquí, voy a llegar y estoy copiando de los dos lados. Cuando llegue aquí, que es el término, pues ya terminé, tengo un genoma circular, listo. Pero ¿qué pasa con un genoma lineal? Imaginen, aquí están los sitios de origen, un sitio de origen, otro, y van copiando todo este genoma. Entonces, cuando llega aquí que la polimerasa viene copiando y no se da cuenta que hay al vacío, porque aquí no es circular, no le puede dar vuelta. ¿Cómo pasa en un genoma? ¿Cómo termina la replicación en un genoma lineal? ¿Alguna idea? Es tarea, pero alguna idea. Sí, Sebastián. Creo que habría los mismos tipos como de sensores para pararlos y además como son diferentes horquillas, pues cuando uno termina, pues como que se paran y dicen, no, pues ya que termina aquí y dice ya. Los genomas son lineales, hablemos particularmente del humano, son un poquito más complejos. Los genomas humanos, por ejemplo, aquí viene copiando y va a seguir copiando, pero tiene un inicio este genoma y un final. Este es el cromosoma 1, y tiene inicio y final. ¿Alguien sabe cómo se llaman los extremos de los cromosomas en los humanos o en los cromosomas lineales? No son humanos. Estos extremos, ¿cómo se llaman? Me había dicho que telómeros, ¿no? Así es, telómeros. ¿Y alguien sabe qué tipo de secuencia hay en los telómeros? Habla de los codones. Eh, en- Más que codones, nucleótidos, porque los telómeros prácticamente no hay genes ahí. Entonces los Es, codones son con la idea de que forman tripletes para un gen. Entonces, los nucleótidos que están ahí, ¿alguien tiene idea de cómo serán en los telómeros? Sí, Azul. es, es adenina, uracilo, guanina, citosina. No puede tener uracilo porque es DNA, acuérdese. Oh, ¿Sí? es cierto. Entonces, los telómeros los vamos a ver un poquitito en ciclo celular, pero para que vayan teniendo una idea, los telómeros son algo bien interesante. ¿Quería comentar, Sebastián? Ah, no, es que tenía la mano Ah, ok, levantada todavía. está bien, no hay problema. Los telómeros son secuencias que veremos un poquito después, pero son secuencias repetidas. Entonces, es tarea, la voy a subir hoy para que ustedes vayan respondiendo, pero les ayude un poquito. Tienen secuencias repetidas. Entonces, cuando las polimerasas copian y se acercan a los telómeros, las polimerasas, mi mejor manera de explicarlo es como si tuviéramos, si fueras por una autopista y tuvieras topes de estos que hay para que baje la velocidad, que va saltando el carro, ¿sí? Entonces, la polimerasa, cuando llega aquí, los telómeros tienen secuencia que se repiten. Vamos a poner una idea. No es esta porque no recuerdo ahorita la secuencia exacta, pero el concepto es este. Tengo A, T, C, A, T. Ah, pues esta se repite. A, T, C, A, T, A, T, C, A, T, A, T, C, A, T, así. Muchas veces, 100 veces, A, T, C, A, T. Eso provoca que a la polimerasa, mi versión traducida, o sea, del inglés al español, yo la traduzco así, no es literal, es como si le diera hipo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de seguir copiando, empieza a soltar la secuencia y se desprende de la secuencia, pero hay otras evidencias. Yo les estoy dando cosas generales para que ustedes vayan e investiguen. Entonces, la polimerasa ya no es muy buena copiando ahí porque está muy repetido y le cuesta trabajo cuando las repeticiones son de ese tipo. No copia tan bien. Incluso tan así lo hace que hay unas enzimas que se llaman
telomerasas que copian secuencias. Sí, Daniela. ¿Qué pasaría si dentro de la cadena de ADN igual hay secuencias repetidas? ¿Cuántas repeticiones sería como el límite para saber que ya está el final? Las secuencias repetidas en el genoma hay millones, millones. El genoma tiene secuencias repetidas y son muy importantes, porque las secuencias repetidas son lo que les permite que se vuelvan a ensamblar cuando se abren, porque se reconocen. Entonces, secuencias repetidas hay millones, pero particularmente las secuencias que están en los extremos de los cromosomas son secuencias más largas en repetición, ¿sí? A diferencia de las que están en los cromosomas, habitualmente son tri o tetranucleótidos. Sí hay pentanucleótidos, pero la gran mayoría son dinucleótidos, como cuáles, AT. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay AT, 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 muchas veces, pero son de dos. Entonces, en los extremos son secuencias más largas y por el hecho de estar en los extremos adquieren una conformación distinta que la polimerasa no puede copiar fácilmente. Incluso cuando hay secuencias muy repetidas dentro del genoma, la polimerasa le cuesta copiar, pero donde más le cuesta es en los extremos, ¿sí? Incluso, no sé si respondí, Daniela, por dónde iba su interés. Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, los extremos son bien interesantes, los extremos de un cromosoma. Los extremos, cada vez que se copia este material genético, la eficiencia para copiar los extremos va disminuyendo. Vamos a poner un caso hipotético. Una persona nació y cuando nació, esto no es real, lo aclaro, es hipotético. Tenía 100 repeticiones en el extremo, en el telómero. Cuando esa persona divida su célula otra vez, las siguientes células que nazcan, que se dividieron, probablemente ya no tienen 100, tienen 99. Y cuando se vuelva a dividir, ya no tendrá 99, tendrá 98. Cuando se vuelva a dividir, tendrá menos. ¿Qué les dice eso? Que se va haciendo más chiquita. Que los telómeros se van acortando, pero se van acortando con respecto a qué? A la edad. A la edad, como dice Josué. Entonces, los telómeros se van a ir acortando y es una forma de calcular tu longevidad. Telómeros más pequeños son células que ya se dividieron más. Pero ojo, ¿qué creen? Los telómeros no solo se acortan con la edad. Si uno tiene un estilo de vida no muy saludable, los telómeros tienden a cortarse cuando están expuestos a agentes tóxicos, ¿sí? Exceso de alcohol, exceso de drogas, contaminación abundante, empieza a volver a los telómeros más pequeños. Y nada más para hacerlo interesante, ¿qué creen que pasa en el cáncer? Lo contrario. Los telómeros nunca se acortan, no se hacen pequeñitos. Entonces la célula es como si fuera inmortal, no recorta sus telómeros cada vez que se divida. ¿Sí se dan cuenta cómo el cáncer altera todo el sistema? Y lo vamos a discutir después. Tarea que subiré hoy. Ustedes van a investigar cómo se da el término de la replicación en células eucariotas, ¿va? ¿Sí? Sí. De acuerdo. Con esto terminamos la replicación y vamos a otra parte que sería replicar es cuando se va a dividir, pero la célula todo el tiempo necesita cosas, proteínas. La célula es exigente para funcionar, necesita proteínas todo el tiempo. No importa qué esté haciendo, requiere proteínas. Para lo que sea, requiere proteínas. Para permanecer dormida, ustedes podrían decir, no, cuando duermo ni energía gasto. No, si uno está dormido, gasta energía. Menos, pero gasta. Ah, no, cuando como, no, gastas muchísima para poder digerir los alimentos. Cuando me pongo a leer el libro de biología celular, no gasto energía. Si le quiero entender, va a gastar mucha energía porque el cerebro es muy demandante de energía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que todo eso funcione? Entonces, de acuerdo, vamos a irnos muy rapidito, un poquitito de historia, pues de acuerdo con las propuestas desde Mendel, Mendel decía que había caracteres que cuando él combinaba, ¿se acuerdan los chicharitos? Es un clásico, ¿no? ¿Se acuerdan los chícharos? No voy a poner eso aquí porque no es una clase de genética, pero ¿se acuerdan qué características tenían los chícharos que observaba Mendel dentro de sus estudios y que fueron muy buenos para definir las leyes de la herencia? No me digan que no se acuerdan de nada de eso. A ver, Alison. Creo que estudió el color, la textura y si tenían flor o no las plantitas de los chícharos. Ok, las dos primeras fueron las que mejor resultados les dieron. ¿Por qué? Porque él tenía chícharos que eran chícharos verdes
y amarillos. Y había chícharos que eran rugosos y otros lisos. Entonces él hacía cruzas entre las plantitas y decía, bueno, puedo combinar los colores, de pronto si las mezclo, tengo chícharos verdes rugosos o chícharos verdes lisos, amarillos rugosos. Entonces lo que él definió es que había caracteres que se transmitían, que si la planta era una planta que daba chícharos amarillos, pues siempre tenía chícharos amarillos, pero si la mezclaba, eran chícharos amarillos lisos, y la mezclaba con la otra que tenía chícharos rugosos, ahora daba chícharos amarillos, pero ya no lisos, sino rugosos. Y dijo, su propuesta fue, hay características que se transmiten y se transmiten de una generación a otra, pero además son independientes porque puedo separar lo liso de lo rugoso y lo verde de lo amarillo. Entonces son características independientes. Sí, adelante, Lisbeth Dalia. Una pregunta, profe. ¿Cómo es que le hacía la mezcla? No entiendo bien cómo lo Son hacía. cruzos, pues desde ese entonces, para las plantas, usted puede, en una planta, usted puede ponerle injertos. ¿Nunca he hecho un injerto con una planta? Usted Ah, puede- sí, pero nunca he visto que funcione con chícharos. Ah, bueno, sí, pero él lo hizo, son injertos. Lo que está haciendo es injertar una planta con la otra para que se mezclaran las características y lo que decía es, no tengo un chícharo medio rugoso, sino que es rugoso o es liso. Entonces lo que él proponía es, hay caracteres que se heredan y son independientes uno de otro, justo haciendo estas mezclas. Entonces, pero él no le llamó gen, le llamó carácter, a ser amarillo, a ser rugoso, ¿sí? Son caracteres que se van transmitiendo. Entonces, en el caso de estos caracteres, ya fue hasta 1900 cuando Johansen propone que esos caracteres son los genes, ¿sí? Y pues empezó a sugerir que había genes para todos los caracteres disponibles. Había un gen para el color, o en los humanos había un gen para el color de los ojos, un gen para el color de la piel, un gen para... Entonces se pensó que había genes para todo, todo, todo. Ya como ya discutimos, en el 53, pues Watson y Crick ya proponen este modelo de doble hélice para el genoma y es hasta en el 80, fíjense que no ha pasado tanto, ¿sí? Cuando se dice, vamos a tratar de describir qué es un gen. Y se empezaron con definiciones muy, muy obvias. Ayúdenme con una. ¿Qué es un gen? Un conjunto de nucleótidos que tienen información para producir algo útil, no nada más una proteína. Tendría que ser algo útil para el sistema. Ok, me parece una buena definición que vamos a ir quitando y poniendo cosas, pero de arranque, muy buena definición. Alison. Iba a decir nada más que era como la unidad fundamental para la genética, bueno, que tiene toda la información hereditaria. Ok, me parece bien. Yo creo que cada una de estas va aportándole a construir nosotros nuestra definición de gen. Sí, Lisbeth Dalia. Algo importante también que hacen los genes es que o controlan todo el desarrollo, ¿no? Del gen Ok, que están manejando. sí, sí, sí. Alejandro, adelante. Una unidad básica de herencia, algo así. Sí, es un concepto amplio el que está dando. Vamos a ver que sí es una unidad básica, pero que tiene características que van mucho más allá del concepto amplio, pues. Sí, Eric. Sería o sea, una secuencia de nucleótidos contenida en el ADN que mantiene información. Ok, sí, aunque esa definición, como comentaba con el compañero anterior, pues son definiciones muy, muy amplias. Vamos a ver que muchas de ellas se han vuelto finas, que al principio las que ustedes han mencionado, pues eran las que más privaban. Secuencia de material genético, unidad fundamental para la vida. Entonces, todas ellas son válidas, sí, pero la idea del curso es que van a tener capacidad de volverlas más finas. Azul, dígame. Yo solo iba a agregar que pueden ser codificantes o no codificantes. Pueden ser, perdón, otra vez, no le escuché Azul. Que pueden ser codificantes o no codificantes, o sea, Ok, que pueden sí. expresar o no. O sea, pueden llegar a ser proteínas o no, a eso se refiere, ¿no? Sí, a expresarse o a no expresarse. Ojo, el término expresión es muy amplio, porque expresarse puede ser RNA y entonces un gen tendremos que pensar que es una secuencia que está ahí y tal vez no llegue ni siquiera a RNA, lo tendremos que discutir. Alejandro. Bueno, yo encontré básicamente casi lo mismo y encontré que tenía función estructural y catalítica. Ok, entre muchas otras, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que todo lo que han dicho le contribuye a la idea del concepto de un gen. Como tarea, hoy también subiré
pero voy a dirigirlo, voy a pedirles que busquen cuál es el concepto actual del gen con base a la descripción que da ya una organización que justo ha buscado definir qué es un gen. Eso lo subiré en la tarea, pero bien, me gustó que le sumaron entre todos a distintas cuestiones de qué sería un gen. Entonces, ¿cuántos genes hay en un genoma? Pues, dependiendo de cuántos genomas comparemos, pero veamos, vamos a ver. El genoma humano, 30.000, 25.000, dependiendo de cómo se haga la anotación. Un chimpancé, más o menos el mismo número. Los ratones andan por ese rango. Esta plantita, que es un modelo de estudio muy socorrido, que es Arabidopsis thaliana, 25.000 genes. Este, que es el gusanito más estudiado, que es el C. elegans, 19.000 genes. Esta mosquita, que es la mosca de la fruta, muy estudiada como modelo, 13.000 genes. Cuando se empezó a contabilizar los genes, ya con la idea de unidad fundamental para la célula, pues todo el mundo apostaba que cuando se tuviera el borrador del genoma humano, pues que los humanos íbamos a tener no 20.000, probablemente unos 200.000 genes, y que las otras especies, pues al ser menos evolucionadas, iban a estar en rango de unos 1.000, 2.000, y nosotros unos 200.000, o sea, una distancia enorme. O sea, solo compartiendo los genes básicos para las células, pero nosotros, al ser tan evolucionados, íbamos a tener un número de genes enormemente distinto. La sorpresa, no lo puse aquí, pero la sorpresa es que una planta de maíz tiene 40 y tantos mil genes. O sea, tiene más genes que nosotros, vamos. Y nadie ve a la plantita de maíz conectada al Face o a Twitter en un teléfono. Entonces, que sí hay una relación entre complejidad del organismo y el número de genes. ¿Qué creen ustedes? No. No, ¿verdad? Pareciera que el número de genes no define qué tan complejo es el organismo. Entonces, debe de haber algo más, no solo el número de genes como están siendo contados, para que un organismo funcione de manera más compleja. De aquí en adelante, de eso se trata. Ir poniéndole, sumándole de las cosas duras que vamos a ver, que es la transcripción. Entonces, ¿será la transcripción la que nos ayude a entender por qué somos más complejos? ¿Será la traducción? ¿Por qué somos más complejos que otros organismos? Y si nos comparamos, pues vean, si nos comparamos dentro de la filogenia con alguien más cercano como el chimpancé, pues somos 95% idénticos genéticamente. ¿Sí? Adelante, Alejandro. No, perdón, olvidé bajar la mano. No se preocupe. Azul, quería preguntar. Sí, los genes que están ahí son los genes como codificante o el total. Ok, esa es una pregunta excelente, Azul, porque todo depende de qué criterios usaste para definir un gen, ¿no? Por eso la importancia de que es un gen. No, no son solo genes codificantes. Me voy a adelantar un poquito porque lo voy a ocupar ahorita para nuestro tema que estamos entrando, ya estamos en ese. Un gen, parte de la definición de un gen es que tenga un marco de lectura abierto. ¿Alguien sabe qué significa eso? Un marco de lectura abierto. Un marco de lectura abierto significa que el gen, para aquellos que se van a convertir en proteína o no, los genes tienen porque estoy en DNA, lo voy a poner en secuencia de DNA, tienen un codón de inicio y un codón de término, que les sirven ya para la traducción, pero esto es un marco de lectura abierto, una secuencia, ¿sí? Entonces, muchos de estos genes ni siquiera se sabe para qué sirven, no saben cuál es la proteína, entonces ni nombre tienen, pero es un marco. Ahí hay una secuencia que es candidata a ser un gen, entonces lo cuentas. Entonces, no todos los genes sabemos exactamente qué hacen, si llegan a proteínas, si son RNAs, no todos sabemos, pero hay un conteo. Entonces, ese conteo nos dice, los humanos pueden llegar hasta 30.000, luego bajaron a 25.000 si los contaban de manera más estricta. Entonces, la mayoría está basado en que la secuencia se prediga que puede ser un RNA o puede traducirse. Entonces, para eso se usa mucho que haya un marco de lectura abierto. De todas maneras, vamos a discutir más adelante qué es un marco de lectura abierto, ¿va? ¿Más o menos, Azul? Sí, profe. Ok, entonces, aquí nada más es un poquito de cultura general, no voy a preguntar este tipo de cosas en el examen, pero es interesante ver cómo, dependiendo de qué tan lejos estás en la filogenia, pues compartes menos, ¿no?
Con el gusano se comparte el 20%, porque filogenéticamente está más distante. Con los ratoncitos, un 70%. Entre una persona y otra, entre todos los que estamos aquí, ¿qué tanto nos pareceríamos en esa secuencia genética, incluidos los genes? Este es muy alto. Realmente ahora este es viejito. Ahora ya sabemos que entre un individuo y otro solo diferimos, déjenme, le pongo más ceros, algo como esto, 0.00001%. O sea, en secuencia somos casi idénticos, pero obviamente ese 0.00001% en una secuencia que es 6 por 10 a la 9, ese 1%, pues ya estás hablando que hay alrededor de unos 200,000, 300,000 cambios en un genoma de una persona que no sea pariente consanguíneo y entre otras, suficiente para darnos distinto color de ojos, distinto color de piel, distinta estatura, distinto funcionamiento de algunas células. Entonces, aunque el cambio es pequeñito, suficiente para ver diferencias. Obviamente, entre un grupo étnico y otro, se parecen más. Por eso es que nosotros vemos a población asiática, por ejemplo, Japón, y decimos todos los japoneses son idénticos, porque ellos han mezclado menos. Para ellos se ven entre sí mismos y dicen, ¿cuál idénticos? Somos terriblemente distintos. Para nosotros no los vemos tanto así. En México sí podemos decir que hay diferencias porque es una mezcla de razas, de etnias, que significó también una mezcla del material genético. ¿Sí? Hasta aquí vamos a dejar la parte de entrada a la transcripción y nos vamos a nuestro siguiente tema, que es más cortito porque ya tienen más conceptos, que es la... ¿Pueden ver lo que estoy proyectando o aún no? Aún no. Aún no. Ok, voy para allá, denme un segundito. ¿Ahora sí? Y ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la replicación del material genético, del DNA? ¿Dónde se lleva a cabo? En el núcleo. En el núcleo, pero acuérdense, ya lo vamos a ver, que para cuando se da la fase S, que es la replicación, pues hay que desaparecer la membrana. Entonces, es correcto que en el núcleo, porque existía un núcleo en el caso de las eucariotas, pero el núcleo va a desaparecer porque hay que separar los cromosomas. ¿Y en las procariotas? En el citoplasma. Citoplasma. En el citoplasma, en el citoplasma, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo la transcripción? ¿Dónde vamos a convertir algunos fragmentos de DNA en RNA? Ojo, punto 1, no se transcribe todo el genoma. A diferencia de la replicación, todo el genoma se replica. La transcripción solo son pequeños fragmentos del genoma, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo la transcripción en una célula eucariota? ¿En dónde? En el núcleo. Jóvenes, no me espanten, a ver, hasta les estoy poniendo un dibujo. Pues en el núcleo, ¿sí? ¿Ocupo quitar la membrana? No, 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 la célula aquí no se va a dividir. La transcripción no depende de la división celular. La transcripción ocurre todo el tiempo. Es más, nos morimos y tenemos que activar sistemas para degradar. Entonces todavía sigue ocurriendo un poco de transcripción cuando estamos muertos o cuando nos acabamos de morir para degradar el sistema. Entonces la transcripción, ¿cuándo ocurre? ¿Cuando se va a dividir la célula? No, ocurre todo el tiempo. ¿Pero ocurre cuando se va a dividir? Por supuesto que sí. Y cuando no se divide, y cuando se muere, y cuando la célula hace cualquier cosa, siempre está llevando a cabo procesos de transcripción. La transcripción no se para. Baja, sube en intensidad, pero nunca se para. ¿Dónde se lleva a cabo la transcripción? En el núcleo si son eucariotas. ¿Y si son procariotas? ¿En el citoplasma también? Pues no hay núcleo, ¿no? Entonces, pues no tienen para dónde hacerse. Citoplasma. ¿Sí? Vamos entonces a discutir un poquito de la transcripción. Recordatorio, y estoy siendo muy repetitivo, pero lo prefiero para que quien no lo entendió en su momento tiene otra oportunidad. Que la transcripción va a ser este paso de ir de unas hebras que eran de DNA a una hebra única, porque este es duplex. Estas son dos hebras juntas. Esta es una sola cadena. Entonces, hay ciertas diferencias que ya dijimos. ¿Cuáles diferencias? Aquí el azúcar es de desoxirribosa, ¿sí? Aquí la podemos ver, perdón, aquí la podemos ver, ¿sí? Y en el caso del RNA es una ribosa. ¿Qué otras diferencias ya sabemos? En vez de timina, que forma dos enlaces
con adenina tenemos uracilo. ¿Nos importa que forme dos enlaces? No, porque este RNA no va a ser de inicio RNA de cadena doble. Ojo, pero que no sea de cadena doble no significa que no pueda hacer esto. Una sola cadena formando enlaces entre las bases nitrogenadas de la misma cadena, pero en forma de una horquilla. Es como si fuera para la horca, por eso es una horquilla, ¿sí? Entonces, puede formar no doble cadena, porque esto sigue siendo cadena sencilla, sino que puede formar estructuras complejas. ¿Va? Eso ya lo sabemos. ¿Cuántos tipos de RNA puede haber? Aquí siguen siendo bien poquitos. Nosotros nos vamos a centrar solo en 3, pero hay muchos tipos de RNA ahora. Está el RNA que es clave si queremos proteínas, ¿sí? Si queremos proteínas, necesitamos este RNA que es el RNA mensajero. Pero para generar proteínas necesitamos alguien que transporte, que transfiera aminoácidos. Entonces tenemos un RNA de transferencia. Tenemos alguien que lea el sistema de este RNA mensajero. Eso lo vamos a discutir en la siguiente clase, que es el RNA ribosomal. Y tenemos unos RNAs que se llaman RNAs pequeños nucleares que trabajan muy bien en un sistema que se llama corte y empalme. ¿Cómo se llama eso en inglés? Es una sola palabra. Splicing. El splicing, ¿sí? Entonces, por eso solo puse estas 4. Obviamente hay más RNAs, sí, ahora hay muchísimos RNAs largos no codificantes, RNAs microRNAs, hay toda una variedad de RNAs que hacen funciones muy relevantes para la célula. Con fines de este curso, estos 4 RNAs suficientes para mí para que se entienda la base de la célula. Entonces, ¿cómo se sintetizan? ¿Cómo se generan los RNAs? Para generar RNA, lo que nosotros necesitamos es un molde. ¿El molde quién va a ser? ¿Quién va a ser el molde? El ADN. El ADN, el DNA. Pero ¿se acuerdan que tenemos millones de pares de bases? Millones. ¿Cuál? ¿Qué parte del DNA? ¿La cromatina? La eucromatina, pero la eucromatina es grandísima, porque en la eucromatina hay genes, pero no toda la eucromatina es gen. ¿Cuál es la clave? Ya la dije. Sí, Alison. Hay segmentos codificantes que son los exones, ¿no? Y los intrones. Ok, bien, pero no me interesa si tiene intrones o exones, porque las bacterias no tienen intrones, y esto aplica para todos. Entonces, ¿qué es lo que se va a convertir en RNA? Un fragmento de DNA. ¿Pero cuál? Ya decían la eucromatina. Sí, pero tiene intrones y exones, sí, en los eucariotas. Esa combinación que me están diciendo tiene un nombre. La acabamos de decir. ¿Un qué? Un gen. Un gen. Lo que se va a transcribir tiene que ser un gen. Eso es lo que se transcribe. Un gen. En conceptos amplios. No me voy a meter en detalles de, pero a veces. No, no, no. De manera general, lo que se transcribe es un gen. ¿Sí? Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. La clase que sigue vamos a terminar transcripción y esperamos también traducción. Recuerden que el examen va a llegar hasta donde nosotros hayamos visto el día lunes. ¿Va? Vale. Sí. De acuerdo. Entonces, hoy subo tareas. Las tareas van a ser de transcripción y traducción, que es hasta donde esperamos que llegue el examen. Nos vemos ¿qué es hoy? Miércoles, ¿verdad? Nos vemos el lunes. Por Adiós. favor, Profe. Profe. recomendación, por favor. No esperen al lunes para ponerse a estudiar. El examen es fácil si estudiar. ¿El ¿Sí? examen es el lunes o el miércoles? El miércoles, pero si se Ok. esperan al lunes para estudiar para el miércoles, no les va a alcanzar el tiempo.